Ya comienza a dar de qué hablar el asunto, por ejemplo, de los abusos sexuales dentro del ejército. Es todo un tema aquí y en Estados Unidos y en otros ejércitos del mundo, por supuesto. Pero bueno, para ese asunto tenemos a Shu Tenorio, que nos va a ayudar a entender qué sucede, qué puede suceder y qué significado puede dar o podemos darle a esta filtración de este grupo de hackers llamadas las guacamayas. ¿Cómo estás? ¿A ti te sorprendió, Shu? Muy buenos días. Pues sí, sorprende, por supuesto, por tres razones principalmente, estimado Eduardo, muy buen inicio de semana. Primero, porque pues revela una vulnerabilidad en el ejército, ¿no? Claramente deja en claro que el ejército y en general el gobierno federal no cuenta con los elementos necesarios para proteger los datos, la información. Ya habíamos tenido algunos ensayos o algunas advertencias de intervenciones en Pemex, de intervenciones en la Secretaría de Hacienda que habían sido hackeadas, en otras dependencias, que eran pequeños avisos, pero nunca tan grave como hackear al ejército mexicano, por todo lo que se concentra ahí, y más en esta administración donde las Fuerzas Armadas han concentrado prácticamente en su cabalidad la seguridad pública. Entonces, primero, pues revela unas fallas tremendas. Por ahí estuve leyendo un informe de la Auditoría Superior de la Federación que decía que desde hace un par de años le decía a la propia Secretaría de la Defensa que había, pues, digamos, datos, por decirlo menos, incongruentes o que no eran precisamente los más sólidos en materia de adquisición de programas que justamente se dedican a defender la vulnerabilidad cibernética de las instituciones en México. De manera que este es un primer tema. El segundo elemento tiene que ver con que el presidente y su gobierno ha estado defendiendo durante años a un activista que justamente reveló mucha información, que es Juliana Sánchez. Todavía hace unos días estuvo por acá en México su familia y fue recibido por la jefa de gobierno, fue recibido por personajes del gobierno federal. Y esto es relevante en tanto que el presidente no puede en sí mismo denostar o demeritar a quienes hackearon, porque por otro lado está defendiendo a activistas como Juliana Sánchez. Y en este sentido, estimado Eduardo, pues llama la atención que el presidente pues no puede recurrir a uno de sus instrumentos de defensa más válidos. Se dice que cuando no puedes con el mensaje, hay que desacreditar al mensajero, ¿no? Y en este caso, pues no puede irse Claro. contra los hackers, porque pues de alguna manera ha defendido estas prácticas en otras partes del mundo. Y tercero, por supuesto, lo sensible de la información. Se habla de una cantidad de información que creo que no alcanzamos a dimensionar. Solamente hemos visto, pues, Millones. sí, lo que reveló, pues, digamos, Carlos Loret de Mola el día jueves en la noche, algunas cosas que han ido saliendo, pero me parece que no hemos visto ni el 5% de la información que se tiene. Lo que dicen los periodistas que han tenido acceso es que están analizando, que están validando, que están conociendo la información que ahí está depositada, pero sin duda, pues es de esperarse alguna noticia relevante. Decían los propios hackers en esta cuenta de Twitter llamada Guacamaya que lo menos relevante es la salud del presidente. Entonces, sin duda, pues habrá que estar atentos a ver qué viene hacia adelante y, por supuesto, ver cómo va avanzando la defensa del presidente López Obrador y del propio ejército. Oye, a ver, ya que tratas ese asunto de la salud del presidente, ¿cuál debe de ser, qué es lo más prudente? ¿Ocultarle a la ciudadanía la situación de salud de un presidente, de un primer mandatario? Y no solamente estoy hablando de México, sino del mundo. O si es un asunto más vale tener la transparencia suficiente como para pensarla y ponerla sobre la mesa. ¿Por cuál te inclinarías tú como más prudente? Mira, este es un viejo debate en México, no es un debate nuevo. Desde Vicente Fox recordarás que se hablaba de su Sí, salud personal. Después por ahí también hubo algunos temas con con Peña Calderón y con Nieto. Enrique Peña Nieto. Entonces, Sí. digamos, lo que es relevante en términos de de las instituciones o de la institucionalidad en el país es tener claro los procedimientos de qué faltan en caso de una ausencia total del presidente o una incapacidad del señor presidente de poder gobernar. Y ahí es donde todavía tenemos algunos vacíos legales y constitucionales, porque en otros países existe la figura del vicepresidente o de la vicepresidenta, donde queda claro que si se ausenta por cualquier razón el presidente, sea temas de salud, pues el vicepresidente toma las funciones.
pero aquí no tenemos vicepresidente. Y por supuesto que el Congreso es que tendría que tomar una decisión en caso de tener que nombrar un presidente sustituto, dado que estamos en el cuarto año ya de gobierno, es decir, tendríamos que elegir a alguien en el Congreso para terminar el mandato, que no es lo mismo que el presidente interino, que tiene otras funciones, entre ellas convocar elecciones cuando es en la parte inicial del sexenio. Aquí tendríamos que pensar en un presidente o presidenta sustituta electa por el Congreso, pero cuando vemos los ánimos que hay en el Congreso, pues se ve difícil que se pudiera lograr una mayoría, y es ahí donde entra una crisis Sí, institucional y constitucional tremenda. Entonces, yo creo que la salud del presidente es un asunto de interés público, por supuesto, todos le deseamos al presidente López Obrador que esté bien, que esté fuerte para acabar sí, su por mandato, supuesto, claro. pero lo que tenemos que tener perfectamente claro y establecido en la legislación mexicana son los procedimientos en caso de la ausencia de él o cualquier otro mandatario. Lo mismo con los gobernadores. De manera que ahí sí creo que tenemos todavía alguna tarea pendiente. Y bueno, pues lamentablemente, como pasa en otros tiempos, el Congreso anda en otros temas y no en estos que deberían ser los que nos deberían ocupar a todos. Oye, el asunto, después del asunto de la salud, que fue lo que primero llamó la atención, el grupo le dice, anticipa al presidente que de una vez vaya presentando su renuncia. Yo no sé qué sepan, qué tan delicada estará alguna información como a pensar que tiene sentido un consejo de esa naturaleza. Pero lo que sí ya salió es el asunto de los abusos sexuales, que me imagino no es privativo del ejército mexicano, por supuesto, si es que se confirmara la existencia de esos abusos, que por supuesto no deben de suceder, han de ser bastante comunes en muchas partes del mundo. No deben de presentarse, deberían de atacarse de manera contundente. Pero bueno, lo que a mí me parece que es, como ciudadano lo digo, es pues que queda mal el ejército mexicano, aunque sepamos que es una práctica lamentablemente muy frecuente en muchos otros ejércitos, pues no está bien que se presente en el mexicano pues finalmente es un manchón en el prestigio de ese cuerpo tan importante en el país. Sí, yo dividiría este comentario que haces, estimado Eduardo, en tres partes. Primero, cuando un grupo de este tipo exige ya una posición política como una renuncia, me parece Sí, que se desvirtúa, ¿no? Y yo creo que sí, ahí le dio una oportunidad a los defensores del presidente, a quienes están con él, para desacreditar la información. claro, Yo creo que ellos deberían ser, en su caso, pues simplemente facilitadores de la información y ya dejar que los mexicanos claro. avancemos y resolvamos nuestros asuntos, ¿no? Me parece que cuando toman una posición un poco deslegitiman lo que está ahí. Sí, Segundo, me parece que hay que ver qué de la información realmente sería atribuible al presidente López Obrador y qué sería atribuible a otros funcionarios de su gobierno, como es el propio secretario de la Defensa o de las Fuerzas Armadas. Entonces habrá que ir viendo exactamente de qué se trata y me parece que ahí los periodistas que han tenido acceso a esta información han sido responsables al decir estamos analizando, estamos validando y por supuesto pues que la daremos a conocer en su momento, ¿no? Y el tercer elemento tiene que ver con justo lo que se revela sobre todo el ejército en el momento en el que estamos debatiendo su permanencia en actividades de seguridad pública. O sea, como tú recordarás, hace una semana platicábamos aquí en tu espacio que se había regresado la minuta de la Cámara de Diputados a comisiones en el Senado porque no se logró la mayoría calificada. Ayer trascendió por la tarde que se está cerca de construir un acuerdo entre PRI y Morena en el Senado que podría darle las dos terceras partes del Pleno del Senado para que se mantenga el ejército en tareas de seguridad pública o las Fuerzas Armadas que se mantengan en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Entonces, en medio de este debate se dan sí, todas estas revelaciones, como es el tema de acoso, y seguramente otros datos adicionales que me parece que ahí, pues, digamos, llama la atención que quieran acelerar tan rápido esta votación, porque, pues, digamos, si uno esperaría que está por revelarse cierta información, pues tal vez lo más prudente sería esperar o retrasar la votación a ver qué sucede y no adelantarla, porque en caso de que se apruebe con cambios como parece, la minuta se enviaría otra vez de regreso a uy, diputados, ¿no? Entonces habría que ver qué sucede. Pero bueno, interesante todo esto que sucede en medio de un debate importantísimo para nuestro país,
pero, pero pues no es lo único que tenemos en la agenda. La verdad es que viene una semana muy interesante, muy activa. Rápidamente les comparto, Eduardo, Miriam, que hoy empieza una semana muy importante para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Da un mensaje, porque no es su informe, en el Auditorio Nacional, hoy 3 de octubre, y luego dará informes por las 16 alcaldías para terminar el viernes presentando el que puede ser su último informe de gobierno. Estamos hablando del cuarto informe de gobierno, pero para muchos es casi un tour de despedida, porque con los tiempos que estamos viviendo de sucesión adelantada, es muy probable que la jefa de gobierno ya no rinda el siguiente informe que será el próximo año. De manera que habrá que ver cómo le va a la jefa de gobierno esta semana. Hoy se publica encuesta en el Financiero, estimado Eduardo, el presidente pues sigue manteniendo un 56% de aprobación, pero ya el mismo número que lo aprueba, lo reprueba con 56% en el manejo de la economía. El dato de la economía viene mermando fuerte la calificación del gobierno del presidente López Obrador. Y pues como todos sabemos, y aquí nos enteramos en tu espacio prácticamente diario, el entorno económico que viene no será el favorable. Sin duda hay que ver Sí, cómo esto en las próximas semanas va afectando al presidente López Obrador. Lo mismo con seguridad, que el 60% lo reprueba. Y sí, finalmente, si me lo permites, pues nada sí. más resaltar el resultado de ayer en Brasil, que se esperaba un triunfo contundente del expresidente Lula da Silva, que se esperaba que ganara en la primera vuelta. Sin embargo, en un resultado sorpresivo, el presidente Bolsonaro, el presidente todavía vigente, alcanzó el 43% de los votos, lo cual obligó una segunda vuelta. Se equivocaron las encuestas en Brasil y habrá segunda vuelta el próximo 30 de octubre, así que habrá que estar atento a lo que sucede en este país con lo que cerramos la temporada de elecciones en América Latina. Pues muchas gracias, Shu. Seguiremos seguramente tratando este tema fundamental porque es crucial para la vida política y la salud de nuestra nación. Muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, encantado, que tengan muy buena semana.